¿Qué obligó a Freud a abandonar la idea de que el conflicto es simplemente entre el inconsciente y el consciente? En la primera tópica, obviamente, Freud abandonó la idea de que el conflicto psíquico se explica como una oposición entre el consciente, preconsciente y el inconsciente, porque la primera tópica no lograba dar cuenta de fenómenos clínicos fundamentales, como por ejemplo el sentimiento del inconsciente, de culpa, la severidad excesiva de la conciencia moral, la compulsión a la repetición y el carácter destructivo de ciertos síntomas. Todos estos fenómenos mostraban que existía una instancia psíquica que ejercía presión sobre el yo, incluso sin contenidos reprimidos identificables. Esto llevó a Freud a la formulación de la segunda tópica, traduciendo las instancias del ello, el yo y el superyo, especialmente para explicar el papel del superyo como heredero del complejo de Edipo y de considerarse como fuente de exigencias morales inconscientes. 2. ¿Por qué Freud dice que el narcisismo primario es el complemento libidinal del egoísmo del instinto de autoconservación? Porque al inicio de la vida, la libido no está dirigida hacia objetos externos, sino a la investidura del propio yo. Y mientras los instintos de autoconservación aseguran la supervivencia biológica del organismo, el narcisismo primario asegura la investidura libidinal del yo, constituyendo su base psíquica. De este modo, la conservación del organismo y la investidura amorosa del yo forman una unidad al comienzo del desarrollo. 3. ¿Qué ocurre cuando la líbida es retirada del objeto y vuelve al yo? Se produce una reinvestidura narcisista que se llama. Este fenómeno que Freud describe en su libro Introducción al Narcisismo de 1914, dice que esta reinvestidura se observa clínicamente en situaciones como una enfermedad, duelo, melancolía, rupturas amorosas, donde dirigiendo esa investidura libidinal de objetos nuevamente hacia sí mismos, y el yo se convierte nuevamente en el objeto de amor, lo que explica la frase no sé quién soy sin el otro. 4. ¿Por qué tras una ruptura amorosa algunos sujetos experimentan una pérdida del sentido de sí mismos? Porque el yo se constituye en parte a través de las investiduras libidinales del objeto. Cuando estas investiduras se retiran abruptamente, como en una ruptura amorosa, la libido retorna al yo, produciendo una reorganización narcisista, que puede vivirse como una pérdida de identidad. Esto muestra que el yo no es una instancia cerrada, sino una estructura sostenida por sus relaciones libidinales con los otros objetos. 5. ¿Por qué Freud pregunta si la repetición es una búsqueda del placer en el libro Más allá? ¿Por qué Freud pregunta si la repetición vendría a ser una búsqueda de placer en el libro Más allá del principio del placer? Freud observó que habían sujetos que repetían experiencias dolorosas y traumáticas, lo que contradice el funcionamiento esperado del principio del placer. Por ejemplo, la compulsión muestra que el aparato psíquico no se rige exclusivamente por la búsqueda del placer. Entonces, ¿qué es la compulsión a la repetición? Es la tendencia del sujeto a repetir experiencias displacenteras o traumáticas sin obtener placer de ellas. Freud la observaba en sueños traumáticos, en juegos infantiles y en la repetición de los vínculos destructivos, demostrando que existe una fuerza psíquica más allá del principio del placer. 7. ¿Por qué algunos sujetos repiten relaciones destructivas según Freud? Porque la repetición puede responder a la compulsión a la repetición, que no busca placer sino la reinscripción de experiencias psíquicas no elaboradas.
experiencias psíquicas no elaboradas. Freud vincula la compulsión con la pulsión de muerte, entendida como una tendencia a la repetición y a estados anteriores del funcionamiento psíquico. 8. ¿Por qué Freud introduce el concepto pulsión de muerte? Lo hace para explicar fenómenos que antes no podían comprenderse desde el punto de vista del principio del placer, como la compulsión a la repetición, la destructividad psíquica, la repetición de experiencias traumáticas. Esta pulsión expresa una tendencia del aparato psíquico a retornar a estados anteriores de menor tensión. ¿Qué significa que el yo y el ello sean un texto metapsicológico? Bueno, significa que los síntomas clínicos Freud antes no los podía explicar, los síntomas clínicos, desde un punto de vista particular, sino que basa su explicación desde la segunda tópica, la segunda tópica, que sería el ello, el yo y el superyo, asociado a 3 puntos de vista metapsicológicos: tópico, dinámico y económico. ¿Qué significa las tópicas para explicar los conflictos psíquicos? Se refiere a la organización estructural del aparato psíquico. Ejemplo, la primera tópica se basa en la organización estructural del aparato psíquico inconsciente, preconsciente y consciente. Y luego la organización estructural se explica también por la segunda tópica del ello, el yo y el superyo, organizando la arquitectura del psiquismo. 11. ¿Por qué la segunda tópica reorganiza el conflicto psíquico? Porque Freud descubre que el conflicto psíquico no se produce únicamente entre el consciente y el inconsciente. ¿Ya? Por eso reorganiza la segunda, porque dice que el conflicto psíquico no se produce únicamente en el consciente y el inconsciente, sino entre instancias internas del aparato psíquico como el yo y el superyo, lo que permite explicar fenómenos como el sentimiento del inconsciente de culpa, el sentimiento inconsciente de la culpa y la severidad de la conciencia moral. Entonces, ¿por qué aparece la segunda tópica? Para reorganizar la estructura del conflicto psíquico, ya que el conflicto psíquico no se puede explicar solamente por la lucha entre el consciente y el inconsciente, sino entre instancias internas del aparato psíquico como el ello, el yo y el superyo, lo que permitiría explicar fenómenos como, por ejemplo, el sentimiento inconsciente de culpa y la severidad excesiva de la conciencia moral, o el ideal del yo. 12. Explica la relación entre el narcisismo y la constitución del yo. El narcisismo constituye al yo, ya que al principio, por medio del narcisismo primario, la libido está el narcisismo constituye al yo, ya que al principio, por medio del narcisismo primario, la libido está investida en el propio yo, antes de dirigirse a otros objetos externos. Pero más tarde, cuando el yo se organiza mediante las identificaciones con objeto y por medio del retorno de la libido desde el objeto hacia el yo. Segundo cuestionario, solemne 1. Freud habla aquí de la metapsicología, la segunda tópica, el yo, el ello, el superyo y la culpa. Número 1. ¿Qué es la metapsicología? La metapsicología es la forma en que Freud explica el aparato psíquico desde 3 puntos de vista complementarios: el tópico, el dinámico y el económico. No describe solo síntomas aislados, sino cómo está organizado y cómo funciona el psiquismo en profundidad. ¿Qué significa el punto de vista tópico? El punto de vista tópico responde a la pregunta ¿dónde ocurre el conflicto dentro del aparato psíquico? Y aquí aparece la primera tópica, donde Freud distinguía entre el inconsciente, preconsciente y consciente, y luego agrega la segunda tópica, que distingue el ello, el yo y el superyo como una forma distinta para explicar, por ejemplo, fenómenos como el sentimiento del inconsciente de la culpa, la severidad excesiva y la conciencia moral. Entonces, la segunda tópica, además podemos preguntar qué instancia está el conflicto, si está ubicado en el ello, si el ello exige, si el yo intenta defenderse o si el superyo está castigando.
Entonces la segunda tópica se podría ubicar en qué instancia está el conflicto, en la exigencia del ello, en las defensas del yo o en el castigo del super yo. ¿Qué significa el punto de vista dinámico? El punto de vista dinámico responde a la pregunta ¿qué fuerzas están en conflicto? Para Freud, la vida psíquica no es solo quieto, sino un campo de fuerzas en tensión. Allí están en juego las pulsiones, la defensa, la represión, la oposición entre el deseo y la prohibición. Ejemplo, un paciente quiere algo, pero al mismo tiempo lo rechaza y ahí está el conflicto dinámico, una fuerza psíquica que empuja y la otra frena. Entonces eso sería el punto de vista dinámico, el tópico, la ubicación, el punto de vista dinámico, identificar las fuerzas en conflictos. En conflicto, por ejemplo, si hay pulsiones, defensas o represión, y la oposición, observar la oposición entre el deseo y la prohibición. ¿Qué significa del punto de vista económico de la metapsicología? Bueno, el punto de vista económico responde a la pregunta cómo circula, se acumula o se desplaza la descarga de energía. Freud piensa que el aparato psíquico trabaja con cantidades de excitación. Cuando una tensión no logra tramitarse o ligarse, puede producir síntomas, como por ejemplo una angustia que no se puede elaborar, puede descargarse como compulsión, fobia o síntoma corporal. Entonces, la idea económica busca explicar qué hace la energía pulsional, cómo se acumula, se descarga, ¿cierto? Se tensiona esa energía. ¿Qué significa que el yo y el ello sea un texto metapsicológico? Significa que ese texto Freud no está describiendo un caso clínico puntual, sino que está reorganizando la teoría del aparato psíquico. Es metapsicológico porque cambia la organización tópica del psiquismo, replantea el conflicto en términos dinámicos y redistribuye la circulación de la fuerza en términos económicos. En otras palabras, Freud ahí cambia la arquitectura de su teoría. ¿Por qué aparece entonces la segunda tópica? La primera ya no le alcanzaba para explicar ciertos fenómenos clínicos. Freud había trabajado con el inconsciente, preconsciente y el inconsciente. O sea, el inconsciente, preconsciente y consciente. Pero luego aparecen problemas que esa organización no podía explicar suficientemente, como por ejemplo el sentimiento inconsciente de culpa, la severidad extrema de la conciencia moral y la compulsión a la repetición, destructivo de ciertos síntomas. Entonces Freud formula la segunda tópica, el ello, el yo y el superyo, para explicar mejor cómo se organiza ese conflicto psíquico. 7. ¿Qué relación tiene el narcisismo de 1914 y la pulsión de muerte con la aparición de la segunda tópica? Tienen mucha relación. Tienen mucha relación porque ambos textos muestran que el conflicto psíquico es más complejo que una simple oposición entre el consciente y el inconsciente. En Introducción al Narcisismo, escrita en 1914, Freud muestra que el yo también puede ser investido libidinalmente, ¿ya? Y que no todo pasa por los objetos. En Más allá del principio del placer de 1920, Freud muestra que hay fenómenos que no buscan placer, como la compulsión a la repetición, y eso obligaba a Freud a reformular el aparato psíquico y a llegar a una segunda tópica. 8. Si la conciencia moral fuera simplemente consciente, ¿por qué Freud cambia su teoría? Porque clínicamente esto no funciona así. Freud observa que los sujetos que se sienten culpables sin haber hecho nada objetivamente malo no pueden localizar la causa de su culpa. Siguen sintiéndose culpables, incluso cuando se demuestra su inocencia. Esto indica que la conciencia moral no coincide con la conciencia. ¿Ya? La conciencia moral no siempre coincide con la conciencia.
hay una culpa que opera desde el inconsciente. Por eso Freud necesita pensar una instancia distinta a lo que ya conocía, y por eso aparece o menciona el superyo. ¿Qué significa entonces que la conciencia moral no coincida con la conciencia? Significa que una persona puede sentirse culpable sin saber de qué se le acusa. Es decir, la culpa no siempre depende de un acto real o consciente. A veces depende de un deseo inconsciente, de una emoción reprimida o de una exigencia del superyo. Por ejemplo, un paciente puede decir: no hice nada malo, pero siento como que soy malo. Desde una moral consciente eso parece irracional, pero desde Freud es completamente coherente, porque la culpa moral estaría conectada con el inconsciente, o sería una culpa moral inconsciente. ¿Qué es el superyo entonces? El superyo vendría a ser una instancia que Freud nombra la segunda tópica, y él dice que es como el heredero del complejo de Edipo, y se forma por la identificación con figuras parentales, especialmente con la autoridad y la prohibición. No es solo una norma aprendida, es una instancia psíquica que su función es criticar, juzgar, exigir, prohibir y además, sobre todo, producir culpa. ¿Cuáles son las funciones específicas entonces del superyo? Las funciones específicas o principales del superyo son ser el ideal del yo. 1. Actuar como instancia crítica. 2. Funcionar como fuente de conciencia moral. Y 3. Producir sentimiento de culpa. Entonces, es la instancia que compara al yo con su ideal y lo castiga cuando no lo alcanza. Entonces sus funciones serían ser el ideal del yo y exigirle al yo a cumplir ese ideal, actuar como instancia crítica, funcionar como fuente de conciencia moral, producir sentimientos de culpa y castigar al yo cuando no alcanza ese ideal. ¿Qué es el sentimiento inconsciente de culpa? El sentimiento inconsciente de culpa es una culpa que el sujeto siente, pero sin saber exactamente por qué. No está ligada necesariamente a un acto real, sino a una tensión interna entre el yo y el superyo. Freud lo observa en los sujetos que no han cometido ninguna falta objetiva. No pueden explicar su culpa. Empeoran incluso cuando hacen cosas buenas o el bien. ¿Y qué significa que la culpa sea estructural entonces? Significa que la culpa no depende solamente de lo que hizo el sujeto en la realidad, objetivamente hablando, sino cómo está organizado su aparato psíquico. Freud habla de que la culpa puede surgir por la tensión entre el yo y el superyo, incluso aunque el acto malo no haya ocurrido. Por ejemplo, el sujeto puede sentirse culpable por un deseo agresivo o sexual inconsciente, aunque nunca lo haya actuado. 14. ¿De dónde surge la culpa de Freud? Freud vincula que el origen de la culpa con la agresividad interiorizada durante el complejo de Edipo. Entonces, Freud vincula el origen de la culpa con la agresividad interiorizada desde o a raíz del complejo de Edipo. La hostilidad hacia las figuras parentales, especialmente hacia el rival padre, no desaparece sin más o así como así. Se reprime, se interioriza y luego retorna bajo la forma de exigencia moral y culpa. Por eso el superyo puede castigar al yo incluso sin que el sujeto sepa por qué. 15. ¿Qué significa que el sentimiento de culpa sea expresado en una tensión entre el yo y el superyo? Bueno, significa que el sentimiento de culpa es expresado entre el yo y el superyo, porque la culpa aparece cuando el yo se siente juzgado, acusado o insuficiente frente a las exigencias del superyo. El superyo no solo prohíbe, también compara, humilla y critica. Entonces la culpa no es simplemente sé que hice algo malo, sino hay algo en mí que no está a la altura o que no alcanza ese ideal del yo que le exige. Ya. Entonces, ¿qué es el ello?
El ello vendría a ser la instancia más originaria del aparato psíquico. Es el gran reservorio pulsional, totalmente inconsciente, ¿ya? Y está regido por el principio del placer. En el ello no hay lógica, no hay moral, no hay negación, no hay la noción temporal clara. Allí habitan las pulsiones y las exigencias más primitivas. 17. ¿Por qué Freud dice que el ello está regido por el principio del placer? Porque el ello tiende a la descarga inmediata de la atención, es decir, busca satisfacción y evita el displacer. No considera ni la realidad ni la moral, solo la exigencia pulsional. Si algo desea, por ejemplo, quiere satisfacción inmediata sin importar si es posible o si es correcto o no. ¿Qué relación tendría el ello entonces con la pulsión de muerte? Freud sitúa en el ello tanto pulsiones de vida como pulsiones de muerte. Por eso el ello no solo es fuente de deseo sexual o placer, sino también de destructividad, repetición y tendencia al desborde. ¿Qué es el yo? El yo es una parte del ello que se ha modificado por el contacto con la realidad. No es originario, no es autónomo tampoco, no es soberano. Surge del ello y trata de mediar entre las exigencias del ello, la realidad externa y las exigencias del superyo. ¿Qué significa que el yo no sea completamente consciente? Significa que el yo también tiene zonas inconscientes. Esto no hace que el yo es transparente para el sujeto. Sus mecanismos de defensa, por ejemplo, muchas veces operan inconscientemente. Por eso es que no es completamente consciente, porque está al medio. Tiene contacto con la realidad, pero utiliza mecanismos de defensas que operan desde el inconsciente. Por ejemplo, una persona puede estar defendiéndose de algo sin darse cuenta. 21. ¿Qué significa que el yo no domine, sino administre tensiones? Significa que el yo no controla totalmente el aparato psíquico. Su función no es mandar soberanamente, sino mediar, equilibrar y ligar tensiones entre distintas fuentes. El yo no es el rey absoluto, es más bien un mediador frágil. Si el yo es mediador, ¿qué ocurre cuando la presión del ello o el superyo es excesiva? Cuando la presión de alguna de estas dos instancias supera la capacidad del yo para mediar, aparecen síntomas o desorganización. Si predomina el ello, por ejemplo, el yo puede verse sobrepasado por la exigencia pulsional. Y si predomina el superyo, el yo puede quedar sometido a una exigencia moral o cruel. Ya entonces si domina el ello, se ve sobrepasado por una exigencia pulsional, y si se predomina el superyo, se ve cargado de una exigencia moral cruel. ¿Por qué cuando predomina ¿qué ocurre cuando predomina la presión del ello? Cuando predomina la presión del ello, la exigencia pulsional se desborda la capacidad defensiva del yo. El sujeto puede quedar dominado por impulsos, compulsiones, actinou o desorganización del control. ¿Y qué ocurre cuando predomina o domina el superyo? Cuando predomina la presión del superyo, el problema ya no es exceso del deseo, sino un exceso de exigencia, de crítica, de castigo interno. Esto se ve, por ejemplo, en las neurosis obsesivas, en la melancolía o en la culpa extrema. ¿Qué ocurre cuando el yo fracasa estructuralmente en su función de mediación? Bueno, si el yo no lograra someter la mediación estructuralmente en su función, aparecen los síntomas. Aparece la culpa, la fragmentación psíquica, puede aparecer una ruptura con la realidad, la instalación de un cuadro psicótico. Si falla el yo, es muy grave para el psiquismo. ¿Qué significa la capacidad de ligadura? La capacidad de ligadura es la capacidad del aparato psíquico de atar, organizar o tramitar la excitación pulsional para que no irrumpa de forma caótica, es decir, ligar
es organizar o tramitar la excitación pulsional del ello para que no irrumpa o provoque tensión caótica. Cuando el yo logra excitar ligar una excitación, puede pensarla, elaborarla o simbolizarla. Cuando no puede, la tensión se descarga en forma de síntoma, angustia o desorganización. Entonces, cuando el yo no puede, no tiene capacidad de ligadura de la excitación pulsional, se desborda y aparecen los síntomas, angustia y desorganización. Pero cuando lo logra ligar, es porque fue capaz de pensarlo, elaborarlo y simbolizarlo. O estar consciente, digamos. Por ejemplo, si una angustia no puede ligarse psíquicamente, puede transformarse en compulsión, fobia o síntoma corporal. ¿Qué aparece cuando la tensión supera la capacidad de ligadura? Cuando la tensión supera la capacidad de ligadura del yo, puede aparecer síntomas, culpa, desorganización, según qué instancia esté predominando en el conflicto. ¿Qué significa que el superyo no solo prohíba, sino que también exija? Significa que el superyo no se limita a decir no debes, sino también no eres suficiente, deberías ser mejor, mereces ser castigado. Es una instancia que no solo limita, sino también humilla, mortifica y exige perfección a costa del sufrimiento. ¿Por qué Freud dice que cuanto mayor es la renuncia pulsional, más severo se vuelve el superyo? Porque la agresividad, que no puede dirigirse hacia afuera, puede interiorizarse y reforzar el superyo. Entonces, paradójicamente, mientras más renuncia hace el sujeto, más exigente puede volverse la instancia que lo juzga. Esto es muy importante en neurosis obsesiva y melancolía, que cuando mayor es la renuncia pulsional, más severo se vuelve el superyo. Con el yo. Entonces, ¿en qué se relaciona esto con la reacción terapéutica negativa? La reacción terapéutica negativa es el fenómeno por el cual algunos pacientes empeoran cuando comienzan a mejorar. Freud observa que en ciertos casos, cuando el tratamiento avanza, el paciente aumenta sus síntomas o recae. 32. ¿Por qué algunos pacientes empeoran cuando van mejorando? Porque la mejoría puede activar un fuerte sentimiento inconsciente de culpa. Por eso es que eso es lo que Freud, por eso aparece la segunda tópica, porque cuando Freud observaba en sus terapias o casos clínicos que los pacientes iban mejorando, de la nada aparecía una reacción terapéutica negativa que se asociaba a un sentimiento inconsciente de culpa. Se activaba eso. Era cuando el superyo castiga al yo por mejorar, como si no tuviera derecho a sanar, porque eso es una culpa inconsciente, como si él no tuviera derecho a sanar o a dejar de sufrir. Entonces el sujeto vuelve al síntoma. Ejemplo, un paciente mejora y luego tiene una recaída, se autosabotea o se reactiva el síntoma. No es falta de voluntad, sino es un conflicto psíquico donde aparece la culpa moral, porque el superyo también está conectado con la agresividad del ello, o la culpa no es consciente, sino que también aparece desde el inconsciente. ¿Cómo se relaciona la reacción terapéutica negativa con el superyo? Se relaciona mucho, porque el superyo puede exigir castigo o sufrimiento. Entonces, cuando el tratamiento comienza, al aliviar el sujeto, esa instancia responde intensificando la culpa o el síntoma. 34. ¿Por qué Freud dice que el yo no es el centro del aparato psíquico? Bueno, Freud dice esto porque afirma que el yo no es soberano. Está sometido a 3 tramos. Está sometido al ello, al superyo y a la realidad externa. Por eso Freud afirma que el yo no manda realmente, sino que debe mediar entre las fuerzas, muchas veces lo superan. 35. ¿Qué significa clínicamente que el yo no sea amo de su propia casa?
significa que el sujeto no domina completamente su vida psíquica. Puede haber deseos, pueden haber defensas, pueden haber culpas o síntomas que operen sin control consciente. Esto rompe la idea de que un yo transparente y racional como el centro absoluto del psiquismo. No es así, ya que pueden haber deseos, fantasías, defensas que operan desde el inconsciente. Ya, entonces, como para resumir, la primera tópica, Freud hablaba del inconsciente, preconsciente y consciente. La segunda tópica introduce el ello, el yo y el superyo. ¿Qué es lo que es metapsicología? Es para explicar la estructura psíquica o el conflicto psíquico por medio de la estructura del psíquica que incorpora lo tópico, es decir, dónde ocurre, ya, si ocurre en el ello, el yo, el superyo, o el inconsciente, qué sé yo, lo dinámico, qué fuerzas chocan, y lo económico, cómo circula la energía. El ello entonces es pulsional, inconsciente y está regido por el principio del placer. El yo es mediador, parte del ello, modificada por la realidad y no está totalmente consciente. El superyo, en cambio, vendría a ser el heredero del Edipo y critica, hay un ideal de culpa, castigo. ¿Qué es lo que es la culpa inconsciente? Bueno, es que no depende de un acto real, depende de la tensión, de una tensión del yo y el superyo, y está ligada netamente con el inconsciente. ¿Qué significa la reacción terapéutica negativa? Es cuando el paciente empeora, cuando mejora por culpa inconsciente y castigo del superyo. Ya, ahora vamos a hablar del texto llamado Sepultamiento del complejo de Edipo. 1. ¿Qué lugar ocupa el complejo de Edipo en la teoría freudiana? El complejo de Edipo ocupa un lugar central en la teoría freudiana porque Freud lo considera el fenómeno fundamental del periodo sexual de la primera infancia. En él se organizan los deseos amorosos hacia uno de los progenitores y a la rivalidad del otro. Su resolución será decisiva para la constitución del superyo, la entrada al periodo de latencia y la diferencia entre la salida más normal o más patológica del desarrollo psíquico. 2. ¿Qué significa el complejo de Edipo cae sepultado? Significa que el complejo de Edipo no desaparece simplemente, sino que sucumbe bajo la represión y queda fuera de la conciencia. Eso significa que cae. Significa que no desaparece simplemente, pero sucumbe bajo la represión y queda fuera de conciencia. Ese sepultamiento permite que el niño abandone sus metas directas hacia los padres y entre en el periodo de latencia. Freud subraya que ese proceso no es solo olvido, sino una verdadera transformación económica psíquica, de economía psíquica. 3. ¿Por qué da el pique o sepultamiento del complejo de Edipo? ¿Por qué se da? Freud plantea dos respuestas complementarias. La primera es que Edipo cae por dolorosas desilusiones acontecidas. Por ejemplo, cuando el niño descubre que no puede poseer al progenitor amado o cuando se siente desplazado por un nuevo bebé. La segunda es la explicación filogenética, según el cual Edipo cae porque ha llegado su tiempo de su disolución. Del mismo modo en que los dientes de leche caen cuando salen los definitivos, es decir, el desarrollo mismo empuja a su superación. 4. ¿Qué ocurre en la fase fálica antes del sepultamiento de Edipo? En la fase fálica, el niño concentra fuertemente su interés en los genitales. Freud dice que aquí el pene adquiere una gran importancia narcisista. El niño se interesa por él, lo explora y lo liga a sus primeros deseos sexuales. Sin embargo, en esta fase debe enfrentarse a la experiencia de que los adultos no aprueban ese obrar, lo que introduce una amenaza y se prepara un conflicto. ¿Qué papel cumple la amenaza de castración o angustia de castración en el niño varón? La amenaza de castración cumple un papel decisivo porque es lo que
pone límite al deseo edípico del niño. Freud señala que muchas veces esta amenaza proviene de figuras femeninas, la madre cuidadora, que invoca la autoridad del padre o el doctor. El niño primero no cree que cuando observa los genitales femeninos la posibilidad de perder su propio pene se vuelve representable y entonces la amenaza adquiere eficacia psíquica. 6. ¿Qué observación quiebra la incredulidad del niño frente a la castración? La observación de los genitales o percepción de las anatomías femeninas. Freud dice que el niño, al ver a que la niña no tiene pene, comienza a pensar que la castración sí es posible, y ahí se vuelve inimaginable la pérdida de su propio órgano. Esa observación es central, porque transforma la castración de amenaza abstracta en la posibilidad concreta. 7. ¿Qué posibilidades de satisfacción ofrece el complejo de Edipo en el niño? Freud dice que Edipo ofrece dos posibilidades de satisfacción: masculina, que el niño quiera ocupar el lugar del padre y tener a la madre como objeto amoroso, o femenina o pasiva, que el niño quiere sustituir a la madre y ser amado por el padre. Esto muestra que Edipo infantil se organiza sobre una base de la bisexualidad originaria, ya que el niño puede ocupar tanto la posición activa como pasiva en la fantasía de Edipo. Entonces, la satisfacción de Edipo se puede cumplir a través de dos fantasías, ¿cierto? Masculina o femenina. Es decir, la muestra que Edipo infantil se organiza sobre la base de la bisexualidad originaria. 8. ¿Por qué la aceptación de la castración pone fin a esas posibilidades de satisfacción? Porque en ambas posibilidades implican de una u otra manera el riesgo de perder el pene. En la vía masculina, el pene puede perderse como castigo por desear a la madre. En la vía femenina, la posición pasiva supone aceptar una condición ligada a la falta. Por eso, la angustia de castración obliga al niño a renunciar a esa forma de satisfacción edípica. ¿Cuál es el conflicto central que se produce en el sepultamiento de Edipo? El conflicto central se produce entre el interés narcisista del niño en conservar su pene y la investidura libidinosa dirigida a los objetos parentales. Freud dice que normalmente triunfa el primero, es decir, el interés narcisista, ya que el niño prefiere renunciar a la satisfacción edípica antes que arriesgar la pérdida anatómica de su pene. Por eso el yo se extraña del complejo de Edipo, o sea, se desentiende de ese complejo de Edipo porque se salva él. 10. ¿Qué ocurre con las investiduras libidinales después del sepultamiento de Edipo? Las investiduras del objeto son resignadas y sustituidas por identificaciones. En vez de desear sexualmente a los padres, el niño incorpora aspectos de ellos en su propio yo. Esta introyección es fundamental porque de allí se forma el núcleo del superyo. Ya. 11. ¿Cómo se forma el superyo a partir del sepultamiento de Edipo? Ya eso lo dijimos. Porque Freud dice que la autoridad del padre o de ambos progenitores es introyectada en el yo, ¿ya? Esa autoridad interiorizada en forma de núcleo del superyo, que toma prestada del padre de su severidad, perpetúa la prohibición del incesto y protege al yo contra el retorno de la investidura libidinosa de los objetos parentales. 12. ¿Qué pasa con las aspiraciones libidinosas del complejo de Edipo? Freud dice que estas aspiraciones en parte son sublimadas o desexualizadas y en parte son inhibidas en su meta y mudadas a emociones tiernas. Es decir, el deseo sexual hacia los padres no desaparece sin resto, sino que se transforma. Por ejemplo, el niño deja de desear sexualmente a la madre, pero puede conservar hacia ella la ternura, el cariño, el apego afectivo, etc. ¿Y cuándo se inicia entonces el periodo de latencia? Bueno, el periodo de latencia se inicia precisamente con este tipo de proceso de sepultamiento del complejo de Edipo, cuando las aspiraciones sexuales directas hacia los padres son reprimidas, sublimadas o mudadas a emociones tiernas. Se produce una interrupción relativa del desarrollo sexual infantil y comienza la latencia. 14. ¿El sepultamiento de Edipo es solo una represión? No. Freud dice que idealmente no es solo una represión, sino una destrucción y cancelación del complejo de Edipo.
Esto es importante porque marca la diferencia entre una resolución más sólida y una más frágil. Si el yo solo reprime al complejo, este puede subsistir en el ello y reaparecer después con efectos patológicos. ¿Qué pasa si el yo no logra más que reprimir el complejo de Edipo? Si el yo no logra más que la represión, el complejo de Edipo subsiste en el inconsciente, en el ello, y más tarde puede exteriorizarse a través de efectos de forma patológica. Aquí Freud ubica una frontera entre lo normal y lo patológico. Si el Edipo no se transforma suficientemente, queda como núcleo conflictivo para síntomas posteriores. Ahora vamos a hacer referencia al caso clínico de Tomás. ¿Qué estructura psíquica presenta Tomás según la teoría freudiana? Tomás presenta una estructura neurótica, de defensa, obviamente, de tipo obsesiva. Esto se ve en que conserva él el juicio de realidad. Sabe que sus pensamientos no tienen sentido, pero aún así queda sometido a ideas intrusivas y rituales compulsivos. Desde Freud, esto indica conflicto entre el yo, el superyo y contenidos reprimidos que retornan en forma deformada. 17. ¿A qué tipo de neurosis corresponde este caso? A una neurosis obsesiva. Se caracteriza por ideas obsesivas, pensamientos intrusivos que no puede controlar, compulsiones como por ejemplo repetir oraciones para disminuir la angustia, omnipotencia del pensamiento, creer que si no realiza un ritual, algo malo puede ocurrir a su madre. A esto se suma un superyo severo, visible en la frase paterna: si no pensaba mal, era casi como si actuara mal. 18. ¿Qué función cumple el ritual nocturno de Tomás? El ritual cumple una función defensiva de anulación simbólica. Anulación simbólica. Le permite neutralizar la angustia producida por sus pensamientos intrusivos. Freud entendería este tipo de acto como una formación de compromiso. Por una parte retorna a algo reprimido y por otra, retorna algo reprimido y por otra, el yo intenta defenderse mediante el ritual. El rezo calma momentáneamente la culpa y la tensión. ¿Qué papel cumple la figura paterna en el conflicto de Tomás? La figura paterna parece haber sido fundamental en la constitución de su superyo severo y moralizante. El padre exigente, hipermoral, refuerza la culpa y la idea de que incluso pensar algo malo equivalente a cometerlo. Según Freud, esto puede vincularse con la resolución de Edipo en el varón. La autoridad paterna interiorizada se vuelve instancia crítica y castigadora. 20. ¿Cómo se manifiesta en Tomás el principio de realidad frente al principio del placer? El principio de realidad aparece en Tomás porque reconoce racionalmente que sus pensamientos no pueden enfermar a su madre, pero el principio del placer sigue actuando porque necesita realizar el ritual para bajar la angustia. Así Tomás obsesivo aparece como una formación de compromiso. El yo sabe que el pensamiento es irracional, pero el aparato psíquico necesita la compulsión para reducir el displacer.